Muy buenos días. Hoy 20 de noviembre, en estas clases fuera del calendario normal de filosofía de la historia, estamos viendo la última parte del último tema monográfico que es esencial para aprobar la materia, tiene que ver con peronismo, antiperonismo, dictadura militar, años 60, años 70, populismo, Eva Perón, filosofía peronista, son todos los temas que tienen el programa. Y ustedes harán una selección personal para hacerlo. Voy a hacer unas cuantas indicaciones metodológicas antes de avanzar con esta glosa del libro de Lori Sanata, uno de los varios libros muy buenos, que es La larga agonía de la nación católica, Iglesia y dictadura en la Argentina. Tiene un título parecido al que ya vimos de Mignone. La cuestión metodológica es, que ya hemos señalado algunas veces desde el comienzo, es que frente a un texto, sea escrito, sea oralmente transmitido, uno puede hacer varias operaciones. Y las operaciones que son centrales son tratar de comprender lo que el texto me está diciendo. Si no comprendo de buenas a primeras, porque no tengo obligación de comprender de buenas a primeras, cuestiono. Segunda C, cuestiono. Cuestiono qué es lo que me está diciendo. Me pregunto. Tercera operación, critico. Critico es juzgo, tomo posición, que puede ser una posición positiva o negativa, pero eso requiere que lo he comprendido y que he superado la etapa del cuestionamiento. Y después que he comprendido, criticado o juzgado, comento la parte interpretativa en la que yo inserto en un nuevo contexto, que es el que procede de mi interpretación como intérprete. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con las cosas que estamos viendo, comprender, cuestionar, criticar, comentar. Y en el último tema, que es, si hemos dicho siempre que no hay ninguna diferencia, ustedes pueden aprobarlo muy bien o excelente, sea que lo hagan en la forma promocional, sea que lo hagan en la forma regular, sea que lo hagan en la forma libre. En los tres formatos van a ser lo mismo, adaptado a las circunstancias peculiares que tiene cada uno de esos formatos. Nosotros ya hemos terminado oficialmente la cuestión de los prácticos que tenían que aprobar para regularizar. No sé si ya los han terminado de corregir Amira y César, pero cuando terminen de corregir eso ya estamos en condiciones de presentar la lista de quienes han regularizado. Los que han regularizado pueden aspirar a promover o rendirla como regular. Los que no han regularizado pueden aspirar a rendirla y aprobarla como libre. Bien, eso es las anotaciones metodológicas y vamos a ir precisando y ampliando eso más adelante. Ahora, aprovechando esto que obviamente no es vinculante, que ustedes no tienen obligación de estar aquí, nosotros lo mismo las damos a las clases para ayudar a complementar ejemplos de temas monográficos que ustedes tienen que ir armando después. O sea, la situación de este más extenso módulo que estamos viendo, del peronismo, la década de 70, el populismo, la nación católica, Carlos Mujica, todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto de la década que no termina de pasar, de Seferino Reato. Todo eso no entra dentro de la evaluación de los prácticos para regularizar. Y no tienen obligación de hacerlo al práctico.
nosotros se lo vamos a plantear lo mismo, porque sí es una práctica ayudar a trabajar en forma de borrador, por decirlo así, lo que tienen que hacer para promover, para aprobar regularmente o para aprobar como libre. Pero no entra en el cómputo de los prácticos. Así que ya la profesora Amira les va a informar oficialmente cómo queda la situación, evaluados los prácticos que han hecho hasta ahora. Bien, hemos dado una introducción de esta larga agonía de la nación católica, y aquí recuerdo otra cuestión que más que metodológica es sustantiva. Hemos invertido mucho tiempo, y no es mal invertido, en discutir temas que son los atinentes a la hermenéutica, de las tres hermenéuticas que hemos visto, la de Vico, la de Blumenberg y la de Beuchot, y todos los otros temas de las claves que hemos visto, del lenguaje e historia que hemos visto, de los conceptos fundamentales de filosofía de la historia que hemos visto. Todos esos no son materia de despliegue extenso, pero sí de aplicación intensa en los trabajos que ustedes van a hacer, sean cuales sean las modalidades que asuman. Entonces, si yo tengo el libro El Inocente de Carlos Mujica, o tengo el libro La larga agonía de la nación católica de Loris Sanata, yo no puedo hacer una lectura ingenua o acrítica. Tengo que hacer una lectura crítica. Puedo equivocarme de medio a medio en mi interpretación. Uno no es una máquina de interpretar perfecta. Entonces, hay una falibilidad en nuestras lecturas y nuestras interpretaciones. Eso no nos exime de que nosotros sí o sí tenemos que hacer una interpretación, que sí o sí será personal e intransferible. Los prácticos nos ayudan a plantear ese esquema de cuestión disputada de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, cuando yo estoy comentando el libro de Loris Sanata o el libro de María Zucarrat, les voy diciendo y les voy mechando y sesgando algunos puntos que son instancias críticas que no están en el texto. Ningún texto es autoevidente ni de comprensión plana y llana. Voy a referirme ahora a algunos de esos puntos en relación con Sanata y vamos a avanzar. Así como yo les decía, en el caso de Seferino Reato, él tiene una, para mí, ilusa concepción de que un periodismo de investigación serio implica la precisión en la descripción de los hechos. Esa hermenéutica es de un tipo positivista. Y más allá de los inmensos méritos que tenga una investigación, eso está asentado con pie de barro respecto de una hermenéutica que pudiese contemplar algo distinto. En el caso de Sanata, después de frecuentar, y me encantaría que escuchar, y no me lo digan oralmente, que ustedes algunas de las 7, 8, 10 cosas que les voy mandando, algunas las han escuchado. Uno tiene que familiarizarse con la forma discursiva que tiene un autor para tratar de entender, leyendo entre líneas o escuchando entre líneas, que eso quiere decir intus legere, ser inteligente, leer entre líneas, se tiene que familiarizar con los núcleos fundamentales que hacen ese discurso. Y yo voy a insistir una y otra vez que me parece uno de los más eximios, más excelentes historiadores de la Argentina en general y del peronismo en particular, Loris Sanata. Lo cual no obsta para que, a título personal, yo señale lo que me parecen puntos ciegos de su retina a la hora de comprender un texto, a la hora de comprender un acontecimiento. Y para mí el núcleo de las tesis
y son condensables y desplegadas en una obra bastante extensa ya, a pesar de ser un hombre que solo hace 30 años está investigando el peronismo, es que él adhiere a un mito, cosa que obviamente ni lo dice, ni lo reconoce, pero lo menciona. Él adhiere a un mito para criticar mitos. El mito, eso es mi posición, obviamente, hermenéutica respecto de él. Si lo agarra Hans Blumenberg a los textos de Lori Sanata, va a decir, oiga señor, y usted está criticando el mito de la nación católica en el nombre del mito de la ilustración, de la razón ilustrada, del Estado de Derecho, del liberalismo, del papel del individuo en la historia. Y está criticando, porque ese es el núcleo de toda la obra hermosa, intensa, valiosísima de Sanata, está criticando en nombre de ese síndrome de unanimidad, en contra de la pluralidad de los individuos, en contra de la democracia liberal, del Estado de Derecho. Bien, eso es para mostrar que no existe un autor absoluto, ni que pueda reclamar, ni Sanata, ni yo, ni ninguno, ni Reato, que esta es la verdad. Porque el núcleo interpretativo del señor Sanata es que la Argentina se jodió, para decirlo con los términos de la pregunta socarrona de Vargas Llosa respecto de cuándo se jodió Perú. La Argentina se jodió en 1930, en última instancia. Porque 1930 es el golpe de Estado que le da un parate a una pujante concepción de una Argentina liberal. Argentina liberal que se viene gestando desde esos liberales, todos los híbridos que eran, como Mariano Moreno, como Juan Bautista Alberdi, como Mitre, como Sarmiento, que van generando una Argentina liberal y cuando llega la generación del 80, la ponen a la Argentina en el tapete. Bueno, todo eso, por los motivos que fuesen, y quedan consignados, la crisis del 29-30, la posguerra mundial primera, que se la llamaba Gran Guerra cuando no había dos, todo eso va a conducir a ese periodo de entreguerras en los que van ascendiendo los fascismos, los socialismos, los comunismos, las dictaduras, y van atacando a lo liberal. Y se acusa a lo liberal como un Estado partidocrático burgués, una partidocracia fragmentada. Para recuperar eso, como veremos, en la Argentina va a ir creciendo una ideología antiliberal, encarnada en primer lugar por la Iglesia Católica, que quería recuperar terreno perdido. Bien, por eso ver qué significa la Argentina católica es el largo, intenso e interesantísimo primer capítulo de este libro, que comienza con el peso de la historia. Y le da como un título el síndrome de la unanimidad. La tesis central, le vengo diciendo con distintas formulaciones, del señor Lori Sanata, es que el ordenamiento civil, político, económico, cultural, que propicie un crecimiento, una prosperidad de los hombres, implica el reconocimiento de la pluralidad, no de la unanimidad.
Pero aquellos que detentaban el poder omnímodo antes, por decirlo así, de la Revolución Francesa, sienten nostalgia del poder perdido y quieren recuperar esa unanimidad. El síndrome de la unanimidad es como fantasear en forma moderna con formas de organización social y política antiguas o medievales. El ordenamiento unanimista y corporativo que se fue dando históricamente en la Edad Media. El siglo XIX estaba terminando y una sombra se cernía sobre el proyecto nacional argentino de esas élites liberales. Liberales que habían hecho pata ancha, dicho mal y pronto, para organizar el país, y eran los dueños del país, habían aprobado una constitución en 1853 que era una constitución liberal, pero híbrida. ¿Y por qué era híbrida? Porque una de las cosas fundamentales para el liberalismo es la separación entre la Iglesia y el Estado. Y el influjo de España en general y de lo que pasa en Hispanoamérica en particular es que se da esa patología grave de la fusión y confusión de la religión con la política, en la que el poder religioso, que antes se llamaba espiritual, incide y quiere incidir y dominar en el poder temporal. El sueño liberal era el de una nación abierta, una nación plural, hospitalaria para los inmigrantes, basada en las libertades civiles, incluso la libertad de culto. Dentro de los países iberoamericanos o latinoamericanos, según cada uno aplique una hermenéutica u otra para nombrarlas, Argentina fue la que recibió un impacto inmensamente mayor de inmigración. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, se llena, en primer lugar, de españoles e italianos. El 80 y tanto, casi 90% de los inmigrantes eran españoles e italianos. Pero estaban los de origen musulmán, los turcos, los judíos, los franceses, los alemanes, pero somos básicamente, como se decía irónicamente, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Somos un aluvional país inmigratorio y eso genera impactos sociales, porque la lenta, parsimoniosa asimilación de estas particularidades plurinacionales, plurilingüísticas, plurireligiosas que se da en la Argentina, va a generar una fragmentación, una segmentación, lo que va a producir una nostalgia de la presunta unanimidad antes que llegaran los inmigrantes, que no existió. Pero era la nostalgia de que en el siglo IX, en el X, en el XI, en el XII, en el mundo cristiano, que era el mundo occidental y cristiano, porque no se prestaba mucha atención a lo que se ha desprendido en el siglo XV y XVI del Oriente, y no se prestaba atención a aquello que me estaban invadiendo, que eran las invasiones musulmanas en Occidente. Entonces se idealizaba lo que viene desde Carlomagno, que es una unidad política porque es una unidad religiosa, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y eso imprime carácter sobre lo que significa la medievalidad. La medievalidad como si los que integraban las distintas naciones, la nación de los francos, la nación de los italianos, la nación de los alemanes, cada una de esas naciones no eran naciones, no existían como naciones. Le decían naciones porque habían nacido y hablaban esas lenguas parecidas, pero la unidad era
política porque religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, y eso genera el síndrome de la unanimidad. Querer restaurar una unanimidad religioso-política para conseguir contestar a la pregunta: ¿qué es un argentino? ¿O quién es un argentino? ¿Qué significa la argentinidad? Y esa argentinidad está tratando de erigirse en identidad, en un proceso identitario, a partir de un mito, dice Loris Sanata. El mito de la nación católica, que va a tener distintas metamorfosis y que terminará cayendo con la ominosa, luctuosa y criminal noche argentina más negra, que es la del proceso y de la dictadura y los desaparecidos encabezados por Videla. Ahora, no era fácil crear sobre las bases estas que acabo de mencionar el país que los liberales imaginaban, porque no deja de ser una bella utopía irrealizada e irrealizable en el fondo, el sueño de una república democrática, liberal, como la que soñaba Alberdi, como los más preclaros de entre ellos, más preclaro aún que los Sarmiento, los Mitre, los Alsina. ¿Por qué era así? Porque hay un gran desafío con el imperativo de poblar este desierto. La figura del desierto es una figura constitutiva de la argentinidad. Lean el programa, verán un desierto para una nación, cosas que tiene Alperín Dongui y varios más, como la literatura y la historiografía están inventando una argentinidad que le gane con población al desierto. El desierto es el mal. Gobernar es poblar, dirá Alberdi. Pero hay otra cuestión que es gravísima. Es gravísima y está en las entretelas de las ficciones orientadoras o constitutivas de nuestra argentinidad, como el Facundo o como el Martín Fierro. En el Facundo, pero también en las bases de Alberdi, hay un pensamiento racista, diciendo que la raza esta que viene de los mulatos, de los mestizos, de los españoles, es una raza ociosa. Entonces nosotros tenemos que estar regenerando un proyecto de argentinidad siendo colonizados con esos monumentos de civilización que son esos rubios de ojos celestes y laboriosos que están en el norte de Europa. Hay un afecto antihispánico que tiene connotaciones raciales que tampoco es un invento argentino. Eso está también en Herder. Antes de estar en Hitler, está en Herder. Porque, y eso sí lo señala el señor Lanata, el Loris Sanata, está en Herder frente al cosmopolitismo del ilustrado Kant, que ya vieron ustedes. Ilustración versus romanticismo. Pero está también en el gran Montesquieu, que las condiciones del clima, las condiciones raciales, no son inocuas. Entonces, el ideario revolucionario, liberal, se encuentra con estas posiciones, estos elementos, para soñar con un país, para imaginar un país liberal. Teníamos que imitar las regiones avanzadas y progresistas donde había acontecido en el nuevo mundo del norte o en el viejo mundo del norte también una revolución agraria e industrial
y que estaba acompañada por la ética protestante. Gran tesis del gran Max Weber, que señala que el protestantismo está en la raíz de la civilización moderna, progresista, capitalista. La esencia del capitalismo hace pie en el protestantismo, no en el catolicismo. El catolicismo hispánico queda como retardado y retrasado respecto de la modernidad. Entonces, un liberal va a decir, no veamos a los españoles, esos son la causa de nuestro atraso, y entonces veamos a los nórdicos y traigamos alemanes, holandeses, ingleses, porque ellos son más valiosos que una biblioteca entera de libros. Ellos con su vida, su laboriosidad. Bien, Juan Bautista Alberdi es el más brillante intérprete de esta élite liberal, que está leyendo y estudiando a Vico, a Herder, no solo a los franceses ilustrados. Entonces, ya aquí, como han visto en el trabajo que han tenido que leer, está dándose una hibridación de ilustración y romanticismo, de barbarie ilustrada y de ilustración bárbara. Lo que esta élite quería, encabezada por Alberdi, era atraer a estas remotas tierras a los hombres necesarios para plasmar con estas personas el futuro. Y era necesario por eso y para eso garantizar la tolerancia de todos los cultos y de las libertades individuales. Por eso había que liberarse de la herencia hispánica que había reprimido y obstaculizado esas libertades y había impuesto la unanimidad de la fe en apoyo de la comunidad política. Ahí está el huevo de la serpiente. La unanimidad de la fe como unanimidad política. Tener una nación, una fe, una lengua, un Führer, un líder, un caudillo. Esas unificaciones son peligrosísimas y socavan y atacan el núcleo del sueño liberal. Ahora, después de la unidad de la lengua, decía un diputado argentino de comienzos del siglo XX, se va a pedir la unidad de la fe, la unidad de la raza y otras más. ¿Qué es lo que está siendo atacado? De nuevo, tesis central, es atacada la pluralidad y el pluralismo en nombre de la unanimidad. Bien, ¿cómo se puede anclar esta frágil unidad nacional? Solo se puede anclar en la unidad espiritual, decían estos apóstoles de la unanimidad, que eran antiliberales por definición. Y desde las entrañas de la Argentina liberal estaba partiendo esa inexorable marcha del catolicismo hacia el centro de la identidad nacional. Y ese síndrome de la unanimidad quiere sepultar el proyecto de un país plural y abierto. Viajes al centro de la nacionalidad. Cuando la Argentina cumple un siglo de vida, de 1810 a 1910, que son los grandes fastos del centenario, el espíritu liberal se había adormecido y el mito de la nación católica ya asomaba la cabeza. A principios del siglo XX, 1910, asomaba la cabeza ese mito de la nación católica. Y el plan del catolicismo era lanzarse a la conquista de la nacionalidad desde sus primeros pasos. Y no se podía construir una nación plural donde falta una base clave, dice Loris Sanata, el pluralismo religioso. Pero para colmo de males, en el año 1916 surge un líder carismático y fundacional para la vida de la argentinidad, es don Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, Y en las costas del Río de la Plata desembarcan en ese momento unos conflictos que iban a tener una trascendencia
muchas veces letal. El conflicto entre el capital y el trabajo. Empiezan a llegar oleadas de dirigentes que venían de Europa, forjados y formados en una mentalidad anarquista, comunista, socialista, que querían abonar la tesis de que esto era el crudo fruto o la cruda expresión de las luchas de clases y que el socialismo era la meta o el anarquismo era la meta para liberarnos de los yugos de este ideario político, económico de la nación liberal que está naciendo medio muerta frente a las crisis del siglo XX que se inicia. Pero además está 1916, es la mitad de la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914 y termina en 1918. Y eso va a generar otro impacto, porque tenemos que tener en cuenta que en medio de esa Primera Guerra Mundial surge el bolcheviquismo y lo que va a ser la Unión Soviética, la revolución bolchevique. Están difundidas esas ideas en esos movimientos anarquistas y socialistas que les mencionaba, que agudizan las divisiones sociales en el país. Y finalmente, la cultura liberal, dice Loris Sanata, se va a suicidar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es una expresión extraordinariamente buena, a mi juicio, porque está diciendo que esa cultura liberal que aquí estaba dando sus manotazos de ahogado en frente de tantos problemas, se suicida en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? El año pasado se hacían grandes fastos al respecto. Los 100 años de culminación, el anteaño pasado, de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra en la que los poderosos de Europa se están dividiendo el pastel de las colonias y de los mercados. Los alemanes venían desde la guerra franco-prusiana de 1870, venían buscando asentarse como potencias militares, industriales, pero resulta que los alemanes venían siendo acotados porque estaban en un movimiento de pinzas entre los rusos, los ingleses, los franceses, y los alemanes empiezan con su mito de la nación alemana, de la gran Alemania, que ellos necesitaban expandirse. Entonces necesitaban salir de la situación ominosa y opresiva en la que los habían colocado las potencias vecinas a ellos. Entonces es cuando los ingleses ya han desplazado a los españoles para ser nuestros dueños y señores en ese colonialismo del cual las Malvinas o las Falkland son un testimonio sangrante que viene de esas épocas, pero ellos son los señores de los mares y la reina Victoria era la reina como el Felipe II de los ingleses, pero estaban además los holandeses y los belgas que estaban ocupando las colonias de África. Los ingleses estaban en la India también, estaban en otros puntos de Asia. Todos los imperios, desde los imperios de Alejandro Magno hasta el imperio de los norteamericanos hoy, tienen una dinámica parecida, buscan anexionar, colonizar. Entonces, la revolución bolchevique, el anarquismo, el socialismo, las divisiones sociales y una cultura liberal que se suicida en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles le impone unas penas económicas, políticas y existenciales a Alemania que la dejan humillada, aplastada. De ese aplastamiento después del Tratado de Versalles surge o resurge como el ave fénix el sueño de un Estado liberal en Alemania. Y eso es lo que se llama la República de Weimar. La República de Weimar es el ensayo desgraciadamente fallido
de una república democrática liberal estuviese animada por el centro y no descartara la pertenencia y la participación de los extremos, de la izquierda y de la derecha. En la derecha estaban los movimientos protofascistas y nazis que van a terminar conduciendo al nazismo. Y en la izquierda estaba la revolución espartaquista de los trotskistas. Lo que pasa en la República de Weimar es el suicidio de la democracia liberal y el ascenso de los fascismos, los comunismos, los totalitarismos. Bien, si nos venimos de Europa para estas tierras, nosotros estábamos reproduciendo aquí, en nuestras entrañas, esas mismas grietas que estaban dándose en Europa. Entonces, la forma de salir al cruce de ese derrumbe del liberalismo, de la cultura liberal, y de esos ascensos de los totalitarismos, era generar un mito que nos permitiera sortear el abismo del liberalismo y el capitalismo fallidos y de los fascismos, socialismos y comunismos también de promesa de fallar. Eso va a ser con el tiempo el peronismo. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Pero antes de entrar en eso, sigamos con esto. Está gestándose un mito que nos pusiera a resguardo de esa debacle y de ese derrumbe. Y ese es el mito, el sueño de una nación católica que se enfrenta desde el nacimiento, el mito o sueño de la nación católica, al mito, eso ya lo digo yo con ironía y causticidad, de una sociedad abierta, expresión que usa ese abanderado del liberalismo que es Karl Popper, pero que están en todos los liberales más o menos energúmenos. Aquí la está usando uno de los menos energúmenos, que es Loris Sanata, pero ya les he mencionado, hay otros aún más energúmenos en la Argentina que están diciendo bestialidades. Este también dice cosas que uno puede no compartir, pero es mucho más serio y atildado y matizador. La sociedad abierta era un peligro para el mito de la nación católica, que tenía que imponer el principio de unanimidad. Y así se va dando el renacimiento católico en la Argentina. Estamos hablando de la década del 20. Acuérdense, esos locos años 20, el radicalismo ha llegado al poder y es, por decirlo así, el ascenso de las clases medias a la legitimación del poder político. Como Perón será el ascenso de las masas a la legitimación monopólica, en el caso de él, del poder político. Porque con los radicales, a pesar de todos los desvíos que no han sido pequeños, todavía había alguna posibilidad de separación de iglesia y Estado, alguna posibilidad de hacer entrar en vigencia algo más y mejor el Estado de Derecho liberal. El Renacimiento católico desde la década del 20 connota que en el campo social e intelectual se da un sólido fortalecimiento de la Iglesia, que venía en retroceso la Iglesia, porque a medida que avanza el proceso de secularización, avanza el desempoderamiento, dicho una palabra brutal, la pérdida de poder de la Iglesia católica para dominar en las cuestiones que le importaban, el divorcio, la educación, etcétera. Querían ordenar toda la sociedad desde el principio católico. Ahora, se empiezan a dar unos cursos que han sido de un gran nivel filosófico, y no solo filosófico, ¿no? En Buenos Aires, que son los cursos de cultura católica, años 20, que alimentaban las discusiones entre los
agnósticos y ateos por un lado y los católicos por otro. Y van forjando y formando cuadros de intelectuales y militantes católicos que están bien formados o se están formando bien. Algunos de ellos, como con toda nobleza reconoce el señor Loris Sanata, son católicos liberales. El penúltimo módulo que tienen ustedes, monográfico, es católicos y liberales en la generación del 80. Hay que estudiar también Alberdi, Sarmiento, etcétera, el papel que tiene la religión en general y la católica en particular. Pero eso se agudiza y se agrava en la lucha entre los católicos y liberales en la generación del 80. Y eso está a las espaldas de lo que significan los años 20. Pasado 30, 40 años de esa generación del 80 hasta los años 20. Los cursos de cultura católicos llegan a ser una especie de laboratorio del mito de la nación católica. Y aquí se introduce un término, lo introduce Loris Sanata, y a mi juicio, esta sí es una puntualización crítica, de el organicismo, el holismo y el totalitarismo que sofocan al principio de todos los principios liberales, que es el individuo. Organicismo, lo hemos visto cuando veíamos Alberdi y Sarmiento, Ilustración y Romanticismo. El organicismo viene del romanticismo, por cierto. ¿Y qué está en el otro lado? Cosa que se encarga, por lo menos de lo que voy escuchando y leyendo hasta ahora de Loris Sanata, de no mencionar con un peso significativo del lado liberal, que es el mecanicismo. Por supuesto que él habla del contractualismo, habla de Hobbes, habla de Locke, etc. Pero lo orgánico no es bueno en sí, pero tampoco es malo en sí. Una concepción organicista es la que está impregnando la comunidad organizada. Un contenido ideológico, filosófico central para Perón, que lo aprende ¿dónde? En el país de Loris Sanata, en Mussolini. Y ese organicismo, por supuesto, estaba presente en sus expresiones más burdas, toscas y criminales en Mussolini, en Hitler, en Oliveira Salazar en Portugal, en Franco en España, en Stalin en Rusia. Todos ellos son organicistas, son holistas y son totalitarios. Pero me remito a hace 2 clases, cuando estábamos la antepenúltima y la penúltima, exponiendo Ponsati y Maritain, o las 3 en las que pusimos quién es mi prójimo, Risco, Ponsati y Maritain. Maritain, mucho antes que Loris Sanata, por cierto, y que todos los ideólogos liberales, en el año 1936, Maritain, que estaba casado con una rusa judía, en el Teatro de los Embajadores, en París, lo pone del derecho y del revés con la crítica al racismo, al nazismo, etc. En el año 1942, relean el artículo que les he pasado, en el año 1942 escribe Cristianismo y Democracia, y no va a esperar que venga Loris Sanata a enseñarle que la esencia de la democracia implica la pluralidad, el pluralismo. Y una cosa es decir que la savia cristiana es la que va a alimentar esa cepa democrática cabal, y otra cosa es decir que para ser demócrata tenemos que ser cristiano. Todo lo contrario a eso es lo que está diciendo Maritain. El señor Loris Sanata parece que no conoce, no quiere conocer, aunque nobleza obliga una vez más, él sí reconoce. Cuando alguno así medio inteligentudo le hace una pregunta, oiga, pero esa tesis que tiene usted, ¿cómo se explica desde su tesis de que el catolicismo está en contra del liberalismo, el éxito que tienen naciones católicas para el progreso económico, la economía de mercado y la democracia y el Estado de Derecho?
Y él, Nobleza Obliga, reconoce, sí, hasta mi propio país es así. Él siempre está reconociendo, no siempre, muchas veces está reconociendo de que no es lo mismo decir el catolicismo es un freno a la democracia y al liberalismo que decir el mito de la nación católica y algunos estados y algunos movimientos son antiliberales y son católicos. Son dos cosas distintas y él lo sabe y lo dice. Sería muy tonto de mi parte, dice, identificar, porque el catolicismo es sumamente importante y rico. Bien, la cuestión es que aquí estamos mostrando de la forma más concisa posible este forja del mito de la nación católica a partir de los años 20. Y el núcleo de esta tesis, como les decía, es la política como religión, la identificación y la fusión de la política como religión. Se crea un grupo así medio paramilitar en esa época que se llama la Liga Patriótica Argentina. Y se va generando una especie de simbiosis, fatídica por cierto, entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Porque las jerarquías de unas y de otras se apoyan mutuamente en la forja del mito de la nación católica. Por supuesto que todo eso hay que matizarlo. Había liberales entre las jerarquías católicas y había liberales entre la jerarquía castrense, pero la lucha al interior de la iglesia y del ejército la ganan los antiliberales. Esa es la cuestión. Irigoyen, un hombre central para la comprensión de la argentinidad, era popular, pero él mismo, él radical, influido por lo que se llama el krausismo español, que no tenemos tiempo de entrar en eso ahora, era impermeable a una visión pluralista del mundo. O sea, Irigoyen estaba buscando algo parecido a lo que buscaba la iglesia y el ejército, pero desde el lado laico y político. Y en los años 20, cuando las masas tienen acceso a la vida política con él, lo que queda del espíritu liberal era la envoltura del Estado republicano. Es decir, los poderes separados, las libertades individuales, la democracia parlamentaria. Pero es una cáscara, porque detrás hay un proyecto unanimista encarnado por el líder, que es Irigoyen. Eso no era poco que quedara eso, pero no era suficiente, obviamente. La religión colonizaba la política, incluso cuando la religión tenía ribetes de un laicismo. Y ahí sí ya están dados los elementos para el mito de la nación católica. Voy a hacer algo que no se debe hacer ni en historia ni en filosofía de la historia, que es un juicio contrafáctico. Si Irigoyen hubiese defendido con todas sus energías, que no eran pocas, un Estado liberal, político y en lo económico también, otra hubiese sido la historia y no hubiese nacido, como van a ser después de la crisis del 30 con el golpe y la crisis del 43 con el otro golpe de los oficiales unidos del GO, no hubiese nacido el peronismo. Bueno, si mi abuelita tuviese rueda sería bicicleta, esos son juicios contrafácticos. No fue así. O sea, Irigoyen se encolumnó en otro proyecto unanimista. Ahora, al invocar este mito de la nación católica, la Iglesia aspiraba a reunir aquello que consideraba que la filosofía liberal había dividido, o sea, la política y el ciudadano, la religión, la fe y la razón teológica de ellos. El individuo, que desde el punto de vista liberal era el centro de la sociedad, estaba subordinado al conjunto, al todo, al colectivo. Y el modelo del renacimiento católico era, de hecho, dice Loris Sanata, el de una sociedad medieval. Volver a una sociedad de tipo orgánico, decían, y reinstaurar un principio espiritual en la vida social. La Iglesia lidera la ofensiva en contra de la democracia liberal.
Y lo hace con el apoyo de todas las corporaciones, pero más que ninguna otra, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque a través de ellas se perfilaban como custodios del orden público y podían cristianizar el Estado y luego reconducir la sociedad argentina hacia las raíces católicas, erradicando el legado liberal. Era el enemigo, uno de los dos enemigos, porque después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, el otro inmenso enemigo y cuco era el comunismo. Entonces estaba entre yanquis y marxistas, por decirlo así, entre Estados Unidos y Rusia, por decirlo así. O sea, la Argentina jugaba las piezas de su ajedrez en un tablero de las blancas y negras que despreciaba a ambas la Iglesia, a los comunistas y a los capitalistas. De lo que se trataba era de erradicar el legado liberal y la pluralidad se sacrificaba a la unidad o la unanimidad. Y bastaba que este organicismo católico y militar se fusionaran para celebrar el funeral de la Argentina liberal. Y fue eso precisamente lo que ocurrió en los años 30. En los años 30, el ejército, que había sido una institución del Estado de Derecho, se convirtió en guardián del mito nacional católico. Ahí empiezan nuestras desgracias de los estados de excepción, de los golpes de Estado y de la tutela militar sobre el proceso democrático, del que nos liberamos, pongamos comillas, porque nos liberamos no porque el ejército vaya a dar un golpe en breve. Se lo preguntan a Lori Sanata, dice, la cuestión no es esa, la cuestión es que esa guerra que antes eran los militares frente a la casta política, ahora están las guerras internas de las castas políticas, de ver quién es más peronista que quién tiene la identidad de la nación católica. Veremos. El mito de la nación católica suprime la noción de democracia implícita en el mito liberal. Y eso conllevaba la condena al capitalismo. El mito nacional que la Argentina abraza se apoya en el rechazo de la filosofía liberal. Pero se da después un simulacro liberal. Y hay que seguir esta descripción histórica maravillosa. Insisto, uno la puede compartir o no, pero está excelentemente hecha. Hay pocos historiadores, si hay alguno, quizá otro extranjero, que es Nicolas Shanway, que describen con tanta calidad lo que nos estaba pasando y nos está pasando a nosotros. En los años 30, el liberalismo argentino le allana el camino al mito nacional de la nación católica. Porque hay un golpe de Estado que se produce el 6 de septiembre de 1930, que pone fin a la larga tradición del gobierno constitucional. O sea, el primer ataque artero en contra de la constitucionalidad. No es para decir que era una maravilla la Constitución, pero era una Constitución liberal, aunque fuese híbrida. La ruptura del orden constitucional es la gravedad inmensa, terrible, que acontece en 1930. Y así, tanto el Congreso como los tribunales funcionan con cierta regularidad y los opositores tienen libertad para expresarse. Pero estamos hablando no del primer dictador del 30, sino del segundo. El segundo se llama Agustín P. Justo. Y Justo, el general Justo, fue una expresión de la tradición liberal. Por eso fue un simulacro liberal, enancado en el golpe del 30, en la segunda instancia. La vida cultural florece, las libertades civiles son respetadas, pero se rompió el vínculo entre liberalismo y democracia. Y esas fueron las consecuencias de la ruptura de la legalidad constitucional y del reconocimiento dado por la clase política al papel tutelar de los militares. La Iglesia estaba convencida de que el orden liberal impedía la unidad nacional y la paz social. Y en la Iglesia también había moderados y radicales. Pero en los años 30 va surgiendo otra peste argentina, y no solo argentina, desgraciadamente, que es el nacionalismo. Y muchos de los católicos eran los hipernacionalistas.
eran como nacionalistas frente a liberales. Lo que da impulso decisivo al triunfo de la nación católica fue eso, el nacionalismo. Sube la marea nacionalista mezclada con el renacimiento católico, enfrentados a la laicidad y al cosmopolitismo del liberalismo. En esta visión había una fuerte dependencia económica de Gran Bretaña que constituía una fuente de energía. Y eso también hay que decirlo, y lo dice Loris Sanata. Salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor. Salimos del dominio de los españoles y de los borbones y caemos en el dominio de los ingleses. Entonces ahí surge el tema del colonialismo, del imperialismo y del liberarnos de los ingleses. Ustedes vean el trazado de las vías de tren en la Argentina. Y parece una araña que nace con la cabeza en Buenos Aires y se va irradiando. Y trenes que junten y recorran del norte a sur y de este a oeste en Argentina prácticamente no existen, porque estaban hechos, todas las vías de tren estaban hechas para surtir al puerto de Buenos Aires para que lleven los productos a Europa en general y a Inglaterra en particular. Es terrible el impacto depredador de la argentinidad, sea lo que quiera significar eso, en el coloniaje que había. Y ahí surgen los Scalabrini Ortiz, tema de ferrocarriles, los Arturo Jaureche, están renegando, años 30, están renegando en nombre de la nación agredida a esos vasallajes, a esos colonialismos que sufríamos respecto de los ingleses. La Argentina era una colonia para ellos, y para emanciparse tenía que volver, decían, a las raíces católicas donde residía su identidad. Se alude así al núcleo más íntimo y popular de la nación católica, el odio hacia la élite impregnada de cultura cosmopolita. Algo que todavía no hemos visto y no vamos a ver aquí en las clases, pero sí les invito cordialmente que lo vean, es esto de Gamerro, pero en relación con la brecha que hay en esta cuestión entre Borges y el señor inventor de Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Marechal, entre Joyce y Perón, página 316 siguiente. Antes, Borges y los anglosajones. Esa es la grieta. Les vamos a mandar algún material de estas cosas, pero lo tienen ahí, en Gamerro. Borges era un enamorado de la cultura inglesa y de la enciclopedia británica y de la formación en lengua cuasi materna inglesa. Y Marechal era alguien que era peronista y tenían una relación que no era tan desagradable entre ellos, pero estaban en las antípodas políticas. Y hay una brecha que es una zanja, una abismal entre una y otra literatura. Y eso está en cuestión también con el peronismo y el antiperonismo. ¿De qué Estado liberal me pueden hablar cuando Borges va a Chile a darle la mano y a saludarlo a Pinochet? Porque eso hay que preguntarle también a los Loris Sanata, y peor que Loris Sanata, a los hiperrecontraliberales. Ustedes saben bien lo que no funciona por el lado de la nación católica. Díganme, ¿dónde funciona bien el Estado liberal? ¿En los Estados Unidos de Trump? ¿En la Rusia de Putin? ¿En la China de Xiaoping? ¿Dónde funciona el Estado liberal? A ver, cuéntenme. Lo que más honestamente puede contestar, y contesta Loris Sanata, y en la Suecia del Olof Palme, la socialdemocracia, y algo también en la de los alemanes. Sí, bueno, nosotros con nuestro actual presidente decimos que estamos mejor que los suecos, que estamos mejor que los alemanes en la época de la anterior presidenta, etc. Somos una parodia nosotros, una parodia que no sabemos quiénes somos, no sabemos hacia dónde vamos, y si llegamos a saber, mejor que no nos enteremos porque vamos hacia el abismo de la descomposición como nación. ¿Quién discute un proyecto nacional?
como lo hacían Sarmiento y Alberdi. ¿A quién le importa qué pasa en el año 2050 en la Argentina? ¿Existirá la Argentina en 2050? De eso se trata. Exista o no exista la historia, exista o no exista la legitimidad de la filosofía de la historia, no me vengan a asustar con los cucos del mito de la nación católica, porque yo lo voy a asustar con el mito de la nación ilustrada liberal, que es el de Alberdi. Es el mejor, mejor aún que el Facundo de Sarmiento, a mi juicio, falible, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una guerra de mitos? Eso es lo que señala el señor Loris Sanata, poniendo él como espectador de fuera de la guerra. Cuando yo tengo el peronismo que encarna la nación católica, entonces, ¿quién es el auténtico heredero de Perón? ¿La ultraderecha asesina o la ultraizquierda asesina en el peronismo? Es una guerra de religión. Guerras de religiones entre católicos y liberales, entre peronistas. Las peores guerras nuestras, los peronistas, el asesinato de Ezeiza. Y dentro del ejército, los halcones y las palomas. O sea, todos estamos imbuidos y metidos en una trama mítica de mitos, y debiéramos tener un poquito más de respeto y de abertura de mente y de corazón para saber que, primero, los mitos no son palabras sagradas, y segundo, los mitos no son solo negativos, también pueden ser positivos. Tercero, ¿hay alguna posibilidad de contestar a la pregunta de cómo debemos convivir los hombres en paz y bien y prosperidad sin tirarnos por la cabeza los mitos? Hay que leer y estudiar muchas veces a este buen señor, Loris Sanata, porque él nos habla aquí a continuación de todo esto que les estoy diciendo con la vehemencia napolitana del mito dickiano que me caracteriza, del triunfo de la nación católica. La nación católica triunfa. ¿Cuándo? En 1943, del 30 al 43, el primer golpe que rompe la continuidad constitucional y el segundo que la vuelve a romper. Y ahí, en el 43, con el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, donde estaba el coronel Perón, empieza a gestarse el huevo de la serpiente del peronismo en el 45. Y dice, en una de las charlas que les he mandado, el buen Loris Sanata, cuando se conmemoró hace poquito, ¿no? Hace un mes y 2 días, el 17 de octubre de 1945, que oficialmente, míticamente, legendariamente nace el peronismo, y Loris Sanata dice, no han hecho nunca los peronistas una autocrítica. Ellos siguen estando y queriendo estar en el poder y no han hecho la autocrítica. Y si uno no es capaz de hacer autocrítica, estamos en el horno, estamos mal. El peronismo se siente la nación, se siente el todo. Ay, y cuando el periodista le pregunta así, y el zorro irónico de Perón le contesta cómo es la composición política en la Argentina, dice hay tanto por ciento de radicales, tanto por ciento de socialistas, tanto por ciento de conservadores, bueno, menciona todos los partidos. El peronismo, no, peronistas somos todos. Lo usa esa anécdota, Loris Sanata, para mostrar que el peronismo tiene esa vocación hegemónica de cooptar todo, y todos somos peronistas, la nación es peronista, la nación católica es peronista. Y veamos qué relación hay entre Perón y la iglesia. Hay una luna de miel al comienzo. Y estaba chocha la jerarquía de la iglesia con este señor que les venía a patear el hígado a la cultura partidocrática liberal, que era su enemigo, su bestia negra. Entonces, en la concepción esa de que el Perón venía a salvarnos de los marxistas y comunistas por un lado, y nos viene a salvar de los capitalistas y liberales por otro. Qué notable. ¿Qué le ha pasado a los grupos de izquierda? Además de la ironía que hacemos los argentinos, que hemos practicado y practicamos política, es que
todos los partidos de izquierda son divisibles por dos. Hay sectas y tribus que se dividen al infinito. Nunca han podido captar y cooptar la izquierda, digamos la izquierda marxista, trotskista, etcétera, el poder obrero. Nunca han podido cooptar a la masa obrera, que es peronista. El peronismo fue un freno impresionante respecto de la marxistización de la clase obrera. Y eso lo vamos a ver con el buen inocente, esto, y hay que poner comillas lo de inocente, porque este señor también estaba colaborando en el nacimiento de Montoneros, Carlos Mujica. Pero me interesa recalcar lo que está diciendo con toda claridad el señor Loris Sanata. Triunfa la nación católica con ese golpe del 43 y lideran o pretendan liderar la civilización católica contra el comunismo ateo, la Iglesia, y el liberalismo protestante de Washington. Entre Moscú y Washington, la Iglesia quiere liderar una internacional que fuese más efectiva de la efímera internacional peronista o justicialista que lideró Perón, creyendo él que le iba a enmendar la plana a los papas y decirle, vengan, yo desde aquí, desde Argentina, voy a ayudar a hacer esta cruzada. Es un libro de Loris Sanata, bastante reciente, La Internacional Justicialista. O sea, el eje del mal estaba en Moscú y en Washington. Y esto se ofrecía como una solución, una tercera posición que evitaba caer en el abismo de Moscú y de Washington. La Iglesia tenía una razón para hacer esto, porque la guerra estaba confirmando como superpotencia a Estados Unidos y dando aliento a los ideales liberales. Entonces la Iglesia dice, oigan, si tenemos que elegir enemigo, prefiero elegirlo como enemigo al comunismo y nos acerquemos un poquito a los Estados Unidos, que son, a pesar de ser liberales, son menos malos que los otros, porque los otros son ateos. En cambio, los estadounidenses dicen que creen en Dios, in God we trust, como aparece en el dólar, en Dios confiamos. Por eso tenía ciertas razones la Iglesia de declinarse hacia ese lado. Ahora, el retorno del orden liberal no se iba a dar en forma automática, por supuesto. Había que crear un apoyo popular para superar el escollo electoral. Y eso es lo que realmente Perón. Perón, enancado en la Secretaría de Trabajo, empieza a dar dádivas, que hoy llamaríamos populistas y demagógicas, pero se empieza a ganar la simpatía del pueblo. Y Perón se convierte, como dice Hernán Benítez, el jesuita confesor de Eva, en un fundador de religión, prácticamente. Entonces, el horizonte ideal de Perón era el catolicismo y el nacionalismo. Y la legislación del peronismo estaba basada y quería estar basada en la doctrina social de la Iglesia Católica. Invocaba Perón las encíclicas de los papas. Y todo eso iba diciendo, y hasta el final de sus días dijo, yo soy un cristiano, soy un católico. Entonces, cuando en el 55 el golpe está abanderado por la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque se da una ruptura. Después de ese idilio entre peronismo y la Iglesia, el triunfo peronista define la tríada Dios, patria, pueblo, y ahí radicaba el éxito de la nación católica. Pero ahí empieza a entrar el término demonizado o divinizado de pueblo, la categoría de pueblo. Es una bella palabra, dice el Tano Loris Sanata. Pero es peligroso. Porque cuando yo, que no soy creyente, escucho la palabra pueblo, pienso pueblo como el conjunto de los ciudadanos. Y cuando Bergoglio o el Papa Francisco o los teólogos o los cristianos piensan en pueblo, piensan en los feligreses y en el pueblo de Dios. Y es grave, porque el pueblo degenera en populismo. En los primeros años del régimen era todo luna de miel e idilio con la Iglesia Católica. La imagen de la Argentina como potencia católica se proyectaba en el mundo a través de una política exterior ambiciosa y estaba presentándose como una instancia política alternativa al
a la cuestión de los protestantes anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra, y los ateos soviéticos. Todo esto era para la Iglesia Católica Argentina como un sueño después de la noche liberal que ellos creían haber vivido. Y se da así y allí el florecimiento de la comunidad organizada. Y el orden que Perón genera y crea no es un orden conforme a un Estado de Derecho, ni en la Constitución. En los hechos se inventa una nueva Constitución en 1949 que seguía con los lineamientos de su maestro político, por decirlo así, en el que se inició en la forja política, que es Benito Mussolini, que es el que suspende el Estado de Derecho. Cotidianamente lo suspendía con los decretos de necesidad y urgencia. Perón identificaba al pueblo con todo, a su pueblo con todo el pueblo. Este es lo grave, dice Lori Sanata, no sin razón. Porque si Perón gana con el 40 y tantos por ciento, y todo el 50 y tantos por ciento restante, ¿qué es? No es pueblo, es antipueblo. Son los traidores, son aquellos que han renunciado a la sabiduría y a la santidad impoluta e incorrupta del pueblo, que es mi pueblo, el pueblo. Identifica a su pueblo con todo el pueblo, dice Lori Sanata. Y los opositores son perseguidos, mandados a la cárcel. Perón incluso denuncia la infiltración dentro de su movimiento de grupos extraños a las raíces cristianas del movimiento. El peronismo integra con éxito a las masas pisoteando el Estado de Derecho. Pero después viene el enfrentamiento del peronismo con la Iglesia. La luna de miel de la Iglesia con el régimen peronista se malogró y como conflictos familiares, la ruptura fue tan violenta que hizo añicos la relación. Precisamente este enfrentamiento causó el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955. El núcleo del conflicto residía en quienes poseían las llaves de la nación católica, las que daban acceso al monopolio sobre la identidad nacional y sobre la legitimidad del orden político. El conflicto entre Perón y la Iglesia no era entre ideologías opuestas, sino por el control de un mito compartido, del cual el peronismo era la versión secular y la Iglesia la versión espiritual. Las raíces ideológicas del peronismo y de la Iglesia seguían siendo tan comunes que ni siquiera la violenta ruptura de 1955 va a destruir esa relación de comunión ideológica. ¿Cómo el Papa podía sostener la creación, porque lo intentó Pío XII, de un bloque de países católicos hostiles a los Estados Unidos? Porque Pío XII quería unificar al catolicismo. Y dice, Perón está dividiendo el catolicismo. Pío XII decía eso. En la raíz del conflicto estaba la realidad de un país dividido por el extremado odio entre peronistas y antiperonistas. En la procesión de Corpus Christi, antiperonista, que lidera la Iglesia, iban a la procesión de Corpus Christi anarquistas, socialistas, comunistas, radicales, eran todo lo que no eran peronistas. Como se hace ahora las marchas y las puebladas estas en la calle para defender la república, la independencia de poderes y todo eso, que son puebladas en las que no los llevan por choripanes. Las menciona a estas procesiones civiles como algo muy valioso Lori Sanata, diciendo, ridiculizando al actual ministro de gobierno, que no sé cuánto va a durar, al chico Cafiero, Juan Pablo Cafiero, cuando dice, esos que van a las marchas no son pueblo. Dice, esa es la mejor expresión de cómo siguen pensando que ellos son pueblo y lo que no son ellos son antipueblo. Y dice, ¿se puede convertir en Venezuela o en Cuba la Argentina? Y dice, yo creo que no. Porque la Argentina tiene unos antídotos y unos anticuerpos, que es la sociedad civil, que es la clase media. Y Perón le pegó mucho a la clase media. Y el Papa Francisco no la quiere mucho a la clase media. Pero la clase media está ahí y está presionando y no está permitiendo y no va a permitir esas transiciones. Dios me oiga, diría el ateo. Ahora,
Después de la muerte de Eva Perón en 1952, Perón trata de restaurar la armonía perdida. Basta de derroches, todos a producir. Hace una distinción sumamente importante, vamos a ir finalizando por ahora, Loris Sanata. Él habla mucho de los términos de las almas. Hay muchas almas en el peronismo. Y entonces, por ejemplo, le preguntan qué relación habría entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y él dice, hay dos almas básicamente ahí enfrentadas. Porque el peronismo de Alberto Fernández es un peronismo de Perón, que es ecuménico, que quiere estar con todo, bien con todo, media con todo, arregla con todo, por eso a todos le dice lo que quieren oír, pero bueno, no tiene la calidad que tenía Perón y entonces se contradice todos los días, pero es el peronismo que integra a todos, todos somos peronistas. Y le tengo que conceder algo a todos. El de Cristina es el de Eva Perón, es el peronismo de Eva, y Eva odiaba. Y Eva quería pulverizar a los enemigos. Cuando los montoneros decían, con soberbia armada, retándolo a Perón, si Evita viviera sería montonera, relata este buen Loris Sanata, tenían razón. Evita estaría del lado de, no de Rucci, sino de los que lo matan a Rucci, los montoneros. Si Evita viviera sería montonera. Y eso pasa con la Argentina de hoy, 2020. Tenemos un peronismo de Evita, que es el de Cristina, la odiadora serial, que paradójicamente, como todos estos señores que son odiadores, dicen que ellos son la política del amor. Y del otro lado a este arreglador y componedor que decía que esta es impresentable, lo peor que le pasó a la Argentina es Cristina y ahora es el títere de ella y no sabe cómo hacer las cosas y el país se está hundiendo en una fosa impresionante por el vacío de poder que no se sabe quién domina. Mejor dicho, sí sabemos, domina Cristina. Pero es una fantochada. Y eso lleva a esta democracia imposible. Con el peronismo, la democracia a medias es una democracia imposible porque está pulverizado el Estado de Derecho. Está pulverizado el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Como gran victoria gran, están señalando que ahora con este despelote en el que estamos viviendo tenemos que discutir de nuevo si aborto sí, aborto no. Pero es de una insensatez, para no decir algo peor, espantosa. En vez de discutir que nos estamos hundiendo en este barco, entonces las ratas de la corrupción empiezan a huir a sus paraísos fiscales o donde fuese para que no les alcance el naufragio. Y todos nosotros nos estamos hundiendo en ese naufragio y no hacemos nada. Bien, entre el peronismo y la democracia, dice Loris Sanata, hay o había en esos años un abismo. Y la iglesia militar, o sea, el ejército que se convierte en fiel puntal de la iglesia, ha transformado al clero castrense. Y este mito saludable hace que cuando lo tumban a Perón en 1955, va la jerarquía máxima de la iglesia, que es el cardenal Cayano, a hablar con Aramburu, y Aramburu le dice, soy un católico al frente de un gobierno católico, y son falsos los rumores sobre la afiliación masónica de algunos de mis ministros. 1000 iglesias para una nación. La misma seguridad que indujo a Aramburu a fusilar en 1956 a los peronistas insurgentes liderados por el general Valle. Había militares peronistas. Entonces trataron de hacer un golpe en contra de los que lo tumbaron a Perón. Y los manda a fusilar Aramburu. Y después los chicos de los montoneros van a hacer la gran patriada peronista de asesinarlo y fusilarlo a Aramburu. Y así venimos a los bandazos criminales nosotros. El pluralismo sindical era preferible, pero es imposible, dado la devoción que tienen los obreros a Perón y Evita. Uno de los ladrones más grandes que hay en el país, la oligarquía plutocrática y cleptocrática de las más grandes, son los gordos sindicalistas, los Moyanos, los Daer, todos esos, los Luis Barrio Nuevo.
La Iglesia dice, hay que dar libertad sindical, pluralismo sindical. Por supuesto, los obreros ya estaban engolosinados con el peronismo, que son la columna vertebral del movimiento. Entonces dicen, no, ¿qué? No puede cobrar todo lo de las obras sociales, nosotros nos quitan esa caja. Y son tipos obscenamente multimillonarios porque sus obreros son pobres y siguen siendo pobres y ellos son multimillonarios. Eso forma parte de la metástasis encarnada en este peronismo. El padre Benítez, Hernán Benítez, jesuita, confesor de Eva y asesor ideológico de unos escritos filosóficos que tiene Perón, pero estaban concebidos por Hernán Benítez, él tenía la ideología de que había que combatir al consorcio hebraico masónico liberal que veía que estaba en control de la Argentina. Y el clero castrense es otro capítulo de esto, y aquí va a empezar a aparecer la figura de Frondizi. Frondizi se junta en secreto, y después uno se entera, con representantes de Perón para conseguir los votos de Perón y ser ungido presidente, cosa que consigue en 1958 y tumban en 1962. Más allá de lo que la Iglesia deseaba o temía del gobierno de Frondizi, lo esencial es que, aún proviniendo del radicalismo, de un partido laico, el presidente necesitaba el apoyo de la Iglesia. Pero Frondizi les promete unas cuantas cosas, como la creación de las universidades católicas, que las necesitaban o las querían los obispos, y empieza a renacer tímidamente, y se va a frustrar, un proyecto de convivencia de la nación católica con la democracia liberal. Pero después, la estructura social argentina, en 1963, ya empieza a señalar que estamos en una situación de opresores y oprimidos, del imperialismo y la colonia, por un lado, y nosotros colonizados y dominados por otros. Y el individualismo liberal estadounidense era un virus, empiezan a pensar, que minaba el organismo sano de la nación católica. Dios y patria, el retorno. ¿Retorno de quién? El retorno de Perón. No sé si vamos a tener tiempo, ya lo voy a ver, de ver el segundo capítulo, que es la dictadura, o la dicta blanda, o como la quieren llamar, de Juan Carlos Onganía del 66. Creo que vamos a pasarla del 70 por razones de tiempo. Pero tienen los libros para leerlo. Pero aquí, en este operativo retorno, ahí va a aparecer la figura también de Mujica y la conversión de este niño de clase acomodada del barrio norte de Buenos Aires en el compromiso por los pobres, por la Villa 31, en la Villa de Retiro. Y todos ellos querían fundar un nuevo orden político que los liberara del liberalismo, que los liberara del marxismo también. Manontropo, porque empezaban a coquetear estos representantes eclesiales con el marxismo, el diálogo marxista-cristiano, como veremos. La democracia, que la jerarquía había padrinado, les parecía un retorno a estos jóvenes comprometidos políticamente y eclesialmente, un retorno al liberalismo. Y el tesoro de la nación católica era el pueblo. Y el primer paso que da esa juventud comprometida era de la Acción Católica, del seminario, hacia el nacionalismo. Y querían unir fuerzas, porque la nación y la fe tienen que ser una sola cosa, contra la democracia liberal, contra la economía capitalista. Pero la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que eran sus pilares, debían ser purificadas del contagio con el liberalismo posterior a la caída de Perón. Y aquí aparece un señor que se llama Alberto Ezcurra Medrano, un nacionalista católico, tan visceral en su odio por la cultura liberal, que todavía se lamentaba por la derrota del Eje, la derrota de Alemania, de Italia y Japón. Se lamentaba de eso. Y funda un grupo que es el protogrupo de la guerrilla, que tiene que ver con Tucumán también. Un grupo tacuara. Y los futuros guerrilleros montoneros
se adiestraron ahí con los tacuaras. Todos provenían del catolicismo, de clase media alta o alta. Y ahí conoció a Carlos Mujica, sacerdote recién ordenado. No muy lejos había otros católicos que se reunían en torno a la Guardia Restauradora, cuyo líder era Julio Membiel, inspirador del clero nacionalista más reaccionario. Y aquí hay otra noticia, con esto termino por ahora, que es el tema de Julio Membiel. Hay en esos años 30, 40, surgiendo un grupo católico a nivel mundial, con sede en Francia por el pensador que lo prohija, que se llama Jacques Maritain, que viene a la Argentina y hay una disputa a muerte entre Julio Membiel y Jacques Maritain, porque lo que Julio Membiel está criticando es el liberalismo de Maritain. O sea, es notable, para mí, por lo menos, que les estoy dando clases de Maritain, Ponsati y Risco, que haga silencio, aquí por lo menos, haga silencio a que había una fuerte movida ideológica, filosófica, teológica, que estaba en la línea de la defensa de la democracia liberal, en la defensa del papel de la persona, y por supuesto eran el demonio para Membiel. Bueno, lo vamos a dejar ahí. El punto siguiente es el Concilio Vaticano II, que es la mecha y la bomba de San Juan 23, Juan el Bueno. No sé si hay preguntas o dudas que tengan respecto de lo que hemos consignado aquí. Sobre el krausismo alemán, sus tesis principales y cuáles. Me hace esa pregunta para que tenga 2 horas. Krause es un kantiano. Recuerden cuando hemos visto Kant frente a Herder. Kant y Krause creen en el basamento republicano, laico, democrático, liberal. Son representantes de un pensamiento burgués y liberal. Krause lleva ese neocantismo a España. De ahí lo toman como columna vertebral ideológica los radicales. Los radicales, desde su cuna ideológica, como no tenían filósofos propios, necesitan hacer pie. Así como yo hago pie en Ponsati, Risco y Maritain, ellos hacen pie en el krausismo español. Y siguen siendo, por más que los radicales ni lo han leído a Krause, ni si lo leen quizás no lo entiendan, si me permiten que sea tan bruto, es fundamental que esa concepción es una concepción que va a pautar la concepción del derecho y la política. Las discusiones que hay sobre la filosofía del derecho son fundamentales para ver lo que conduce a una democracia o a una dictadura. Dentro del kantismo, posterior a Krause y mejor que Krause, hay un señor que se llama Hans Kelsen, un filósofo del derecho neokantiano. Frente a Hans Kelsen está el jurista de Hitler, católico, que se llama Carl Schmitt. Entonces, la lucha que se da en la filosofía del derecho es en esos post-krausianos, que son los kelsenianos, contra los schmittianos. Y en la Argentina van a hacer mucha carrera los schmittianos. Carl Schmitt influye sobre Ernesto y Chantal Mouffe. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe son los padrinos ideológicos del kirchnerismo. Entonces, todas estas cosas están interrelacionadas, pero no es para contestarlo en 2 palabras. Busquen en Google Krause y le van a dar referencias más circunstanciadas, pero espero que con esa respuesta algo te aclare. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bien, nos vemos entonces el martes a las 8:15 para los que quieran asistir.